Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Raquel Landazuri, docente de matemáticas. A continuación se abordará la unidad 1 correspondiente a lógica matemática. Empecemos. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado u oración que tiene valores de verdad. En este caso, una proposición puede tomar el valor de verdad de verdadero o de falso, pero no ambos a la vez. Toda proposición se simboliza con las letras minúsculas del alfabeto. En este caso, hemos utilizado PQR. Sin embargo, es válido utilizar cualquier letra minúscula del alfabeto. Ejemplos de proposiciones. Proposición P. Quito es la capital del Ecuador. En este caso, esta proposición toma un valor de verdad de verdadero. Proposición Q. 5 es un número par. Esta proposición tiene un valor de verdad de falso. Se consideran no proposiciones cuando no podemos establecer un valor de verdad, es decir, no le podemos asignar al enunciado el valor de verdadero ni de falso. Ejemplos de no proposiciones. Dentro de este grupo se encuentran los enunciados exclamativos o las preguntas o aquellos enunciados que dan a entender un deseo o mandato. Por ejemplo, auxilio, ¿cuál es tu nombre? O apaga el ventilador. Tablas de verdad. Dentro de las tablas de verdad es importante dar a conocer que una tabla de verdad se forma a través de ciertas filas, que en este caso las vamos a definir aplicando la fórmula 2 a la n, donde n viene a ser el número de proposiciones distintas que intervienen en el ejercicio. Como vemos en la imagen, tenemos en este ejercicio participando dos proposiciones, la proposición P y Q. Aplicamos la fórmula 2 a la n. Como tenemos dos proposiciones, sería 2 al cuadrado, que sería igual a 4. De esos 4 repartimos para la primera proposición en orden alfabético, en este caso para P, dos valores de verdad, de verdaderos y dos falsos. Q tendrá simplemente un verdadero y un falso de manera alternada, como se observa en la imagen. Vamos a estudiar los operadores lógicos. Un operador lógico nos permite a nosotros realizar operaciones con las proposiciones. Lo primero que hacemos para armar una tabla de verdad es determinar el número de filas que tiene esa tabla de verdad de acuerdo a la fórmula que habíamos estudiado anteriormente. Entonces, aplicando la fórmula 2 al cuadrado, porque intervienen dos proposiciones, se determina que para P le corresponde dos verdaderos, dos falsos, para Q un verdadero, un falso. Observamos que existen 6 operadores lógicos. En este caso, la negación, conjunción, la disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional o bicondicional. La negación. La negación lo que hace simplemente es cambiar el valor de verdad de una proposición. Si observamos la primera columna, ¿sí?, toma valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, y la negación de P sería entonces valores contrarios, sería falso, falso, verdadero, verdadero. La conjunción. Para determinar el valor de la conjunción, aplicamos la siguiente regla. Si las dos proposiciones son verdaderas, la conjunción toma un valor de verdad, de verdadero. Para el resto de los casos, entonces será falso, por no cumplir la regla. Disyunción inclusiva, o también denominada disyunción débil. La disyunción inclusiva menciona que si las dos proposiciones son falsas, el resultado es falso. La disyunción exclusiva también se le conoce como disyunción fuerte. La disyunción exclusiva manifiesta lo siguiente, que si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, en este caso observemos aquí tenemos P y Q
con verdadero, verdadero, entonces la disyunción exclusiva toma un valor de falso. Acá lo mismo, en la última fila, observemos, tenemos falso, falso. En este caso, la disyunción exclusiva toma un valor de falso. El condicional hace referencia a que si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, entonces el resultado será falso. Y finalmente tenemos el bicondicional. El bicondicional es contrario a la disyunción exclusiva. Este manifiesta, en cambio, que si las dos proposiciones son verdaderas, el resultado va a ser, si las dos proposiciones tienen un mismo valor de verdad, el resultado va a ser verdadero. Observemos la fila 1 y la fila número 4. P y Q tienen el mismo valor de verdad, entonces la bicondicional va a ser verdadera. Y aquí en la fila 4 igual observemos que tiene falso, falso, por lo tanto la bicondicional va a ser verdadera. A continuación vamos a resolver una tabla de verdad y a determinar pues la forma proposicional. La forma proposicional, recuerden, de acuerdo a la información que se les envió, existen tres formas proposicionales. Una tabla puede tener tautología, contradicción o falacia. La forma proposicional está determinada por los valores de verdad del conector principal. En este caso, lo primero que vamos a hacer es analizar de todos esos conectores que ustedes observan aquí, vamos a analizar cuál es el conector principal. Entonces tenemos conjunción, tenemos un condicional y tenemos una disyunción. Entonces lo que hacemos es determinar cuál es el conector principal. Un conector principal siempre se va a ubicar fuera de los signos de agrupación que mayor peso tiene. En este caso, si tenemos paréntesis y corchetes, el signo de agrupación que mayor peso tiene sería el corchete. Por lo tanto, en este ejercicio el conector principal sería el condicional. Este conector de aquí, que ustedes lo observan, este conector de aquí es el que me va a determinar la respuesta final de la tabla y por ende la forma proposicional. Recordemos que es una tautología. Se dice que existe una tautología cuando los valores de verdad, cuando ya una vez que armé la tabla de verdad, todos los valores de verdad del conector principal son solo verdaderos. Existe contradicción cuando todos los valores de verdad del conector principal son todos falsos. Y finalmente existe una contingencia cuando los valores de verdad del conector principal son verdaderos y falsos. Empecemos. En este caso, para este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es determinar el número de proposiciones para, de acuerdo a eso, definir el número de filas que tiene este ejercicio. Entonces observamos tres proposiciones, proposición P, Q y R. De acuerdo a la forma estudiada anteriormente, que yo les había anunciado pues anteriormente, una tabla de verdad, para determinarla pues debíamos aplicar la fórmula 2 a la n, donde n venía a representar el número de proposiciones. En este caso, tres proposiciones sería 2 al cubo es igual a 8. De esos 8 repartimos mitad verdaderos y mitad falsos para la primera proposición en orden alfabético. Entonces, para P, mitad verdaderos, 4 falsos. Para Q, en cambio, repartimos de 2 verdaderos, 2 falsos y así hasta continuar la serie y completar los 8. Y para R finalmente vamos alternando. Empezamos con verdadero, falso, hasta completar las 8 filas o los 8 valores de verdad. Para resolver esta tabla de verdad hay que analizar pues que está conformada por dos partes. Lo que le antecede al conector principal, que en este caso ya les dije era la condicional, esa es mi primera parte y lo que le precede pues es la segunda parte. Entonces, lo que primero hacemos, aquí observemos en esta parte de aquí, vamos a destruir
el paréntesis, ¿sí? Entonces, para destruir ese paréntesis tenemos que resolver el conector que aparece ahí. Observemos que aquí existe una disyunción, perdón, una conjunción. La conjunción mencionaba que si las dos proposiciones son verdaderas, aquí, si las dos proposiciones son verdaderas, en este caso en la fila 1 y fila 2, tenemos dos proposiciones verdaderas, solamente ahí el resultado es verdadero. Para todos los otros casos, como no se cumple la regla, le colocamos falso, ¿sí? El siguiente paso, vamos a resolver la primera parte. El siguiente paso, igual yo me encuentro aquí con una conjunción o denominada ahí. En la conjunción aplicamos la misma regla anterior. Decía que si las dos proposiciones son verdaderas, el resultado iba a ser verdadero. Para todos los otros casos, como no cumple la regla, le ponemos un falso. Acabamos de resolver nuestra primera parte, vamos por la segunda parte. En la segunda parte observamos dos paréntesis, entonces empezamos destruyendo o resolviendo el primer paréntesis. En el primer paréntesis tenemos un conector llamado disyunción, ¿sí? En este caso la disyunción hacía referencia a que si las dos proposiciones, en este caso voy a trabajar con la proposición P y R porque eso me indica el ejercicio, nos ubicamos en la fila 1 y fila 3, en este caso, en la columna 1 y 3, en este caso yo observo que las dos proposiciones son falsas, por lo tanto la disyunción tomaría un valor de falso, aquí falso, falso, respuesta falsa, y en la última fila falso, falso, respuesta falsa. En el siguiente paréntesis yo observo igual una disyunción. En la disyunción aplicamos la misma regla anterior, ubiquemos proposición Q y R. En la proposición Q y R vamos a buscar dos falsos, ¿sí? Para ver dónde se cumple la regla de la disyunción. Aquí encontramos un falso, falso, entonces nuestra respuesta será falsa. En la fila 8 también encontramos un falso, falso, nuestra respuesta por lo tanto será falsa. Y finalmente, cuando yo ya he resuelto el corchete, el primer corchete y el último corchete, ya voy a sacar mi resultado final, que es la condicional. La condicional hacía referencia a que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solamente ahí el resultado es falso. Por favor, nos ubicamos en la columna B y F, que vendrían a representar a nuestros resultados de los dos corchetes, columna B y en este caso la E. Vamos a buscar un verdadero y un falso. Verdadero antecedente, falso consecuente. Entonces, observamos que no se cumple, por lo tanto no cumple la regla. No cumple la regla, no le puedo poner falso. Entonces, colocamos pues lo contrario, que sería todo verdadero, ¿sí? Inicialmente, cuando comencé a explicar este ejercicio, les había dicho que existe una tautología cuando los valores de verdad del conector principal son todos verdaderos. A continuación, unos lineamientos generales, ¿sí? Si ustedes quieren mantener una comunicación oficial, por favor, dirigirse a la cartelera en línea. Para realizar pues un trabajo colaborativo y que despejen sus dudas e inquietudes, ¿sí? Se dirigen pues al botón o al icono que estoy indicando aquí. Y finalmente en el área social vamos a dirigirnos pues a la cafetería virtual. Consejos para estudiar en línea. Es importante pues mantenernos motivados, planificar el calendario y las tareas, marcar los horarios de estudio, fijar objetivos a corto plazo, ser constante, no acumular tareas, trabajo en equipo, foros, trabajos colaborativos, conectarse desde cualquier dispositivo, establecer periodos de descanso, mantener contacto con compañeros y profesores y consultar dudas
al profesor. Este último aspecto es de mucha importancia para el éxito pues, de